En este estudio analizaremos el asunto acerca de la recepción o rechazo de lo que es el asunto de la nueva luz. El texto que quiero emplear en esta ocasión como base para este estudio es el que se encuentra en el libro de Proverbios 4:18, un texto muy significativo para mí, ya que ese texto fue el que elegí el día de mi bautismo. Y ese texto dice así: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El verdadero espíritu de la reforma nunca debiera cesar dentro de las filas del pueblo remanente de Dios. Este es el principio esencial en las filas del protestantismo cristiano. En la historia de la iglesia cristiana sobran los ejemplos de reformas basadas en la pura verdad bíblica. Pero vez tras vez, sus fieles defensores la han tenido que enarbolar a través de fieros y encarnizados conflictos contra los enemigos de la verdad de Dios. Ellos han tenido que enfrentar la censura y la fiera oposición de sus detractores, los cuales han falseado sus propósitos y sus mejores intenciones. Los reformadores dentro del pueblo de Dios han sido históricamente juzgados por sus enemigos con mala fe en su carácter e intenciones a la hora de llevar a todos la verdad pura de Dios. Cada vez que se ha enseñado una nueva verdad, en la inmensa mayoría de los casos, lamentablemente sus defensores han sido acusados de orgullosos, conflictivos y hasta muchas veces como disidentes. Elena de White nos explica la razón del por qué fueron inmolados Jesucristo y todos los mártires de la siguiente manera, usando palabras de Martín Lutero. Ella escribió en El conflicto de los siglos, en su capítulo 7, en la página 40, lo siguiente: porque parecieron despreciar orgullosamente la sabiduría de su tiempo, y porque anunciaron novedades sin haber consultado previa y humildemente a los órganos de la opinión contraria. No debo consultar la prudencia humana, sino el consejo de Dios. ¿Quién la contendrá? Si no lo es, ¿quién la adelantará? Ni mi voluntad, ni la de ellos, ni la nuestra, sino la tuya, oh Padre Santo, que estás en el cielo. Conflicto de los siglos, capítulo 7, página 40. Aquí, en esta cita, Elena de White toma palabras de Martín Lutero, confirmando así el rechazo histórico de los enemigos de Dios a las nuevas luces de la verdad bíblica descubiertas por el Espíritu Santo a los reformadores cristianos en cada época de la historia del cristianismo. Elena de White continúa escribiéndonos lo siguiente respecto a la aceptación reformadora de nuevas luces dentro del seno del cristianismo. Ella escribió: la reforma no terminó como muchos lo creen al concluir la vida de Lutero, tiene aún que seguir hasta el fin del mundo. Lutero tuvo una gran obra que hacer, la de hacer conocer a otros la luz que Dios hiciera brillar en su propio corazón, pero él no recibió toda la luz que iba a ser dada al mundo. Desde aquel tiempo hasta hoy, y sin interrupción, nuevas luces han brillado sobre las Escrituras y nuevas verdades han sido dadas a conocer. Conflicto de los siglos, capítulo 8, página 158. El gran problema de nosotros, los seres humanos, mis hermanos, es que nos aferramos a nuestras tradiciones históricas y nos obstinamos muchas veces a no aceptar más luz que la que vieron nuestros antecesores. Tendemos a establecer credos cuando sabemos sobradamente, como lo reconocemos en la introducción de nuestras creencias fundamentales, que poseemos un solo credo, y ese credo es la Biblia y la Biblia sola, como dijera Martín Lutero hace más de 500 años atrás. En cada época de la historia han sido muchos los que se han aferrado a los descubrimientos de sus ancestros, convirtiéndolos en tradiciones. Pero cuando Dios ha enviado una nueva luz a sus hijos, estos son los primeros opositores que se niegan a avanzar en el camino de la nueva luz. Ellos la rechazan, lamentablemente, por el único y simple motivo de que sus padres no la recibieron porque no la llegaron a conocer. Esto es una advertencia para nosotros hoy, a quienes ha alcanzado los fines de los tiempos, según lo escribió el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, para que no caigamos en semejante error como antaño, repitiendo como nuestros antepasados tan triste historia. Estos hechos han sido más la regla que la excepción y pudiéramos llegar a caer en la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el único que puede conducirnos a toda la verdad. Elena de White nos habla de Juan Robinson, quien fuera el gran líder espiritual de los padres peregrinos puritanos, los cuales habían salido huyendo de la persecución de la iglesia anglicana. Ella nos cuenta que ellos se refugiaron en la tierra holandesa y desde allí
Él dio su último sermón de despedida cuando envió a sus discípulos al Nuevo Mundo en busca de libertad de conciencia y de religión. Impedido él de viajar a una nueva aventura, este santo varón de Dios se convirtió entonces en aquel sermón de despedida en un profeta que de seguro no entendió la profundidad y el alcance total del mensaje expresado en aquellas palabras de despedida. Según los escritos de Elena de White, él dijo lo siguiente: hermanos, os exhorto ante Dios y sus santos ángeles a que no me sigáis más allá de lo que yo he seguido a Cristo. Si Dios quiere revelaros algo por medio de alguno de sus instrumentos, estad prontos a recibirlo como lo estuvisteis para recibir la verdad por medio de mi ministerio, pues seguro estoy de que el Señor tiene más verdades y más luces que sacar de su santa palabra. Conflicto de los siglos, páginas 335 y 336. Ella continúa citando a Juan Robinson con las siguientes palabras: por mi parte, no puedo deplorar la bastante triste condición de las iglesias reformadas que han llegado a un punto final en religión y no quieren ir más allá de lo que fueron los promotores de su reforma. No se puede hacer ir a los luteranos más allá de lo que Martín Lutero vio, y a los calvinistas ya lo veis, manteniéndose con tenacidad en el punto que lo dejó el gran siervo de Dios que no logró ver todo. Esta es una desgracia por demás digna de lamentar, pues por más que en su tiempo fueron luces que ardieron y brillaron, no llegaron a penetrar todos los planes de Dios, y si vivieran hoy, estarían tan dispuestos a recibir la luz adicional como lo estuvieron para aceptar la primera que les fue dispensada. Conflicto de los siglos, páginas 335 y 336. Ella continúa escribiendo en su libro El conflicto de los siglos, en las mismas páginas: recordad el pacto de vuestra iglesia, en él os comprometisteis a andar en todos los caminos que el Señor os ha dado u os diere a conocer. Recordad vuestra promesa y el pacto que hicisteis con Dios y unos con otros, de recibir cualquier verdad y luz que os muestre en su palabra escrita. Pero con todo tened cuidado, os ruego, de ver qué es lo que aceptáis como verdad. Examinadlo, consideradlo y comparadlo con otros pasajes de las Escrituras de verdad antes de aceptarlo, porque no es posible que el mundo cristiano, salido hace tan poco de las densas tinieblas anticristianas, pueda llegar enseguida a un conocimiento perfecto de todas las cosas. Conflicto de los siglos, páginas 335 y 336. Al final de este capítulo del libro El conflicto de los siglos, Elena de White concluye con las siguientes palabras: el gran principio que tan notablemente defendieron Juan Robinson y Rogelio Williams, de que la verdad es progresiva y que los cristianos deben estar prestos para aceptar toda la luz que proceda de la santa palabra de Dios, lo perdieron de vista a sus descendientes. Los errores y las supersticiones que hubieran podido desaparecer de haber seguido la Iglesia avanzando en la luz de la palabra de Dios, se conservaron y siguieron practicándose. De esta forma, el espíritu inspirado por la Reforma murió paulatinamente hasta que llegó a sentirse la necesidad de una reforma en las iglesias protestantes, tanto como se necesita en la Iglesia romana en tiempo de Lutero. Y está citado en El conflicto de los siglos en la página 342. Creo que nadie es capaz de afirmar que como pueblo remanente de Dios no enfrentamos similar peligro en nuestros días, mis hermanos. Debemos cuidarnos de la tentación a querer afirmar de que ya no hay más verdades nuevas para nuestro tiempo, porque estaríamos cayendo en el círculo vicioso de repetir el mismo error en que incurrieron las generaciones pasadas. No debemos llegar a la conclusión de que ya recibimos toda la luz de la palabra de Dios como resultado de las investigaciones de los pioneros del movimiento adventista y el ministerio profético de Elena de White. Con este argumento estaríamos contradiciendo sus propias palabras y por ende las del propio Espíritu Santo que la inspiró a ella en sus propios escritos. Ella misma escribió que la reforma no había acabado y que ésta continuaría hasta el mismo fin de la historia del pecado en nuestro mundo. Además, dijo que recibiríamos nuevas luces emanadas de la santa palabra de Dios y que no debíamos rechazarlas si éstas resistían las pruebas de las propias sagradas escrituras. Dios la inspiró a ella, dejándonos la luz suficiente en cuanto a los pasos que la Iglesia debe seguir cuando alguien diga poseer una nueva luz. Si seguimos sus consejos inspirados paso a paso, podemos tener hoy día la plena seguridad de que no fracasaremos en la hora de dar un veredicto final en torno a la aceptación o rechazo
de lo que se plantea como una nueva luz en nuestros días. Los primeros pasos aquí tratados son tomados del libro Testimonios para los Ministros, en sus páginas 105 a la 111. Veamos qué nos aconseja el espíritu de profecía en torno a dicho asunto en el libro Testimonios para los Ministros, páginas 105 hasta la 111. Yo lo he dividido en varios puntos, lo que dice allí esa cita de ese libro con respecto al tema de la nueva luz, y ahora se las voy a compartir en este momento. Número 1. Elena de White escribió allí, inspirada por Dios, que el Señor a menudo obra donde nosotros menos lo esperamos. Nos sorprende al revelar su poder mediante instrumentos de su propia elección, mientras que pasa por alto a los hombres por cuyo intermedio esperábamos que vendría la luz. Número 2. Todos deben tener cuidado en presentar nuevas interpretaciones de las Escrituras antes de haberlas estudiado a fondo y estar plenamente capacitados para sostenerlas con la Biblia. Número 3. No introduzcáis nada que cause disensión si no tenéis en ello una clara evidencia de que en ello Dios está dando un mensaje especial para este tiempo. Número 4. Guardaos de rechazar aquello que es verdad. Número 5. Nuestro único procedimiento correcto sería el sentarnos como cristianos para investigar la posición presentada a la luz de la palabra de Dios, la cual revelará la verdad y desenmascarará el error. Número 6. El ridiculizar sus ideas, es decir, de los que traen la nueva luz, no debilitará su posición en lo más mínimo, si fuera falsa, ni fortalecerá vuestra posición si fuere la correcta. Número 7. Si las columnas de nuestra fe no soportan la prueba de la investigación, es tiempo de que lo sepamos. Número 8. Ningún espíritu de fariseísmo debe tener cabida entre nosotros. Número 9. Si un hermano está enseñando el error, los que ocupan puestos de responsabilidad debieran saberlo, y si está enseñando la verdad, deben ponerse resueltamente de su lado. Número 10. Todos nosotros debemos saber lo que se enseña en nuestro medio, pues si es la verdad, necesitamos conocerla. Todos tenemos la obligación hacia Dios de comprender lo que Él nos envía. Número 11. Él nos ha dado instrucciones por las cuales podemos probar toda doctrina. Isaías 8:20, que dice: a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Pero si está de acuerdo con esta prueba, pero si está de acuerdo con esta prueba, no estéis tan llenos de prejuicios que no podáis aceptar un punto sencillamente porque no concuerda con vuestras ideas. Elena de White nos sigue hablando del mismo tema en su libro Consejos sobre la obra de la escuela sabática, en sus páginas 26 a la 35. Ella escribió lo siguiente: todavía hay mucha verdad preciosa para ser revelada al pueblo en este tiempo de peligros y tinieblas, pero es el propósito determinado de Satanás impedir que los rayos de luz de la verdad penetren en el corazón de los hombres. Si queremos tener la luz que ha sido provista para nosotros, debemos manifestar el deseo de que tenemos de ella por un diligente esfuerzo en el escudriñamiento de la palabra de Dios. Verdades preciosas por largo tiempo ocultas han de ser reveladas de una manera que pondrá de manifiesto su sagrado valor. Porque Dios glorificará su palabra para que aparezca en una forma en que nunca antes la hayamos visto. Pero aquellos que profesan amar la verdad deben ejercitar hasta lo sumo sus facultades a fin de comprender las cosas profundas de la palabra para que Dios sea glorificado y su pueblo bendecido e iluminado. Una luz preciosa ha de resplandecer de la palabra de Dios, y no se atreva a alguien a decir qué cosa debe o qué cosa no debe ser expuesta al pueblo en los mensajes de iluminación que Él envíe, apagando así el Espíritu de Dios. Cualquiera sea su puesto de autoridad, nadie tiene el derecho a impedir que la luz llegue al pueblo. Consejos sobre la obra de la escuela sabática, páginas 26, 29 y 30. De la continuación de esta importante cita de Elena de White, podemos extraer otros pasos más a seguir a la hora de examinar la nueva luz. Y ahora se los comparto de nuevo. Número 1. Y es una pregunta: ¿acaso es buscar tesoros escondidos el llamar montón de basura el resultado del trabajo de otro, sin examinar críticamente para ver si hay o no preciosas joyas de verdad
en esa colección de pensamientos que condenáis? Número 2. Los que no saben casi nada no deben abstenerse de asistir a toda reunión donde se ofrezca una oportunidad de investigar los mensajes que vienen al pueblo solamente porque les parece que las opiniones de los que le enseñan la verdad no concuerdan con lo que ellos han creído ser verdad. Número 3. Ninguno de los que se lo imaginan saberlo todo es demasiado viejo o demasiado inteligente para aprender del más humilde de los mensajeros del Dios vivo. Número 4. Cuando se presenta una nueva luz a la iglesia, es peligroso que la rechacéis. Rehusar escuchar porque abrigáis prejuicios contra el mensaje o el mensajero no excusará vuestro caso delante de Dios. Número 5. Condenar aquello que no habéis oído y que no entendéis no ensalzará vuestra sabiduría ante los ojos de aquellos que son cándidos en sus investigaciones de la verdad. Número 6. Hablar con desprecio de aquellos a quienes Dios ha enviado con un mensaje de verdad es insensatez y locura. Número 7. No deben llegar a la conclusión de que toda la verdad ha sido revelada y que el infinito no tiene más luz para su pueblo. Ella concluyó aconsejando lo siguiente: si se atrincheran en la creencia de que toda la verdad ha sido revelada, estarían en peligro de rechazar o desechar como inútiles las preciosas joyas de verdad que serán descubiertas al volver los hombres la atención al escudriñamiento de la rica mina de la palabra de Dios. Consejo sobre la obra de la escuela sabática, página 35. Sin lugar a dudas, mis hermanos, a semejanza de lo que le aconteció a Jesús y los demás mártires inmolados, ha sucedido muchas veces con aquellos que se atrevieron a enseñar nuevas luces de la palabra de Dios al pueblo en sus días. Todo porque parecieron despreciar orgullosamente, como dice el consejo inspirado, la sabiduría de la institución reinante de su época. Esto porque anunciaron las nuevas verdades sin consultar el permiso de la autoridad humana. Ellos solo aceptaron la autoridad divina y nosotros debemos entender que la reforma no concluyó en los días de Martín Lutero, ni en los de Guillermo Miller, ni en los de Elena de White, sino que ésta continuará avanzando progresivamente como la luz de la aurora hasta el mismo fin del mundo. Ellos no recibieron toda la luz que debía ser dada al mundo, así como nosotros no la hemos recibido toda aún. Si Dios quiere revelarnos nuevas luces por medio de los instrumentos de su propia elección, debemos estar prestos y sumisos para decir como el profeta Samuel: habla Jehová, porque tu siervo escucha. El Señor tiene más luces, sí, el Señor tiene más luces y verdades que debemos recibir todavía. Nuestros pioneros y antepasados más recientes no lograron ver y comprender todo. Como ellos, nosotros aún no hemos logrado penetrar todos los planes de Dios. Pero una cosa sí es ciertísima en todo esto, mis hermanos, y es el hecho irrebatible de que si ellos vivieran en nuestro tiempo, estarían dispuestos a recibir la luz adicional. Nosotros debemos comprender que la verdad de Dios es progresiva. Por esto y más, debemos entender que aún quedan muchas luces por ser reveladas al pueblo remanente de Dios en estos tiempos de tanta agitación. Y nadie, aunque sea hombre, grande o pequeño, entre el pueblo de Dios, debe creerse en el derecho de impedir que estas luces iluminen al pueblo remanente de Dios. No por gusto Elena de White, inspirada por Dios, reconoció no poseer toda la verdad revelada en sus días, al decir: no deben llegar a la conclusión de que toda la verdad ha sido revelada y que el infinito no tiene más luz para su pueblo. Consejo sobre la obra de la escuela sabática, página 35. A la hora de analizar el trabajo presentado por cualquier investigador, debemos seguir la regla establecida por Aristóteles desde la antigüedad y de la cual nos habla Josh McDowell en su libro. Él estableció lo siguiente: el beneficio de la duda debe concedérsele al documento mismo y el crítico no debe adjudicarse ese privilegio para sí. Josh McDowell, Evidencia que exige un veredicto, Editorial Vida, 1982, Miami, Florida, página 63. Josh McDowell continúa diciendo en su libro Evidencia que exige un veredicto, en la misma página 63, uno debe escuchar los clamores del documento que está siendo analizado y no debe suponerle fraude ni error, a menos que el autor se descalifique a sí mismo por contradicciones o por reconocidas imprecisiones en cuanto a los hechos. Hort magnifica esto diciendo: piensen por un momento acerca de lo que necesita demostrarse respecto de una dificultad, con el fin de transferirla a la categoría de un argumento válido contra la doctrina.
Ciertamente se requiere mucho más que la mera apariencia de la contradicción. Primero, debemos asegurarnos de que hemos entendido el pasaje correctamente, en el sentido en el cual se usan las palabras o los números. Segundo, que poseemos todo el conocimiento existente acerca de ese asunto que se está tratando. Tercero, que ya no es posible que se arroje más luz sobre él por el avance del conocimiento de la investigación textual de la arqueología. Evidencia que exige un veredicto, página 63. John McDowell continúa escribiendo y dice lo siguiente: las dificultades no constituyen objeciones. Añade Roberto Horn: los problemas sin resolver no necesariamente son errores. Esto no es empequeñecer la zona de dificultad, es verla en perspectiva. Las dificultades nos retienen y los problemas nos hacen buscar mayor claridad, pero hasta el momento en que tengamos claridad total y final sobre cualquier asunto, no estamos en condiciones de declarar: aquí hay un error comprobado, una objeción incuestionable. Evidencia que exige un veredicto, página 63. En resumen, cuando alguien se presente argumentando poseer una nueva luz, nuestra posición debe ser la de probarla por el consejo bíblico que dice: a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Es decir, es que ni el sol les da. Debemos seguir paso a paso los consejos inspirados de Elena de White presentados en este capítulo. Y por último, darles el beneficio de la duda, mientras no se pueda demostrar cabalmente lo contrario, para que se cumpla en nosotros la justicia de Cristo en toda su dimensión. Solo los que estén buscando fervientemente la luz de Dios la recibirán en sus vidas. Veamos lo que de esto nos dice la inspiración. Dice en el libro Eventos de los Últimos Días, en su página 175, lo siguiente: únicamente se les dará luz a las almas que están buscando fervientemente la luz y que acepten con alegría todo rayo de iluminación divina procedente de su santa palabra. Es mediante esas almas que Dios revelará esa luz y poder que iluminará toda la tierra con su gloria. Evento de los Últimos Días, Apia, año 2006, página 175. Esta promesa se encuentra fundamentada en la Biblia de la siguiente manera: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Definitivamente sucederá lo que nos ha dicho Dios a través del profeta Amós: no hará nada Jehová el Señor sin que declare su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Pero como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender o discernir, porque se han de discernir espiritualmente. Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:9 al 15. Que Dios los bendiga, hermanos, y recordemos siempre lo que dice Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto.